Gloria a Dios, qué lindo que es estar adorando y alabando a nuestro Dios. Y hoy es el último domingo de este año, la última celebración de este año. Y por eso queremos dar toda la gloria y toda la alabanza. ¿Cómo no terminar el año dándole la gloria y la honra a nuestro Dios? Yo realmente darle la gracia, Señor. La gracia, Señor, por todas las cosas que nos permitió hacer este año, por las cosas buenas que el Señor nos permitió hacer, y también darle gracias, Señor, por las no tan buenas también. Ser agradecido en todo, dice la palabra. Y como es todo, es todo. Y dar gracias al Señor porque nos permitió hacer distintas actividades. Teníamos proyectado algunas cosas y algunas cosas que no las permitió porque no quiso, y otras sí. Pero le damos gracias al Señor. Por eso queríamos terminar este año y cómo no empezar la mañana adorando y buscando al Señor y dándole toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Ahora puede ser decir, ¿y cómo pastor puedo dar honra y gloria o dar gracias, Señor, si usted no sabe cómo estoy terminando el año? Usted no sabe la situación o lo triste o la angustiante o la prueba. Sí lo sé. Pero cuando el Señor dice dar gracias en todo, es en todo. Y dar gracias, y ¿cómo, pastor, podemos dar gracias a pesar de la dificultad, a pesar de esta situación difícil que estoy atravesando? Bueno, vemos a través de esta historia, que vamos a ver, que se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo del 15 al 19, vamos a ver lo importante que es dar gracias a Dios en todo. Vamos a buscar Lucas capítulo 2, versículo 15 al 19. Hemos celebrado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad, lo que es la Navidad, fue hermoso, espectacular, y hermoso despliegue que tuvimos. 2 personas recibieron a Cristo. Fue algo, dice que cuando un pecador se arrepiente, es fiesta nacional, y 2 personas recibieron a Cristo. ¿Cómo no terminar el año en esa forma, ¿no? Dándole gloria y honra al Señor? Pero seguimos con esta lectura en Lucas capítulo 2, versículo del 15 al 19, y dice así la palabra de Dios. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño, o sea, de Jesús. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Y escuchen esto, que es lo que vamos a subrayar en esta mañana. Pero María guardaba todas estas cosas, meditando en su corazón. Hemos hecho, y como dije, los chicos hicieron, y todo el grupo hicieron el despliegue de lo que aconteció en el nacimiento de Jesús. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo nos llega a nosotros esta historia? ¿Cómo llega hasta nosotros esta historia del nacimiento de Jesús? Uno puede decir, pastor, lo relata Lucas, Mateo, Marcos. Ahora, yo quiero decir que la historia del nacimiento de nuestro Salvador
no llega a través ni de Lucas, ni de Marcos, ni de Mateo, que son los tres evangelios que cuenta el relato de la vida de Jesús. No llega de la primera mano. No llega de María, la mamá. ¿Quién más que ella estuvo en el número 0 del nacimiento? Porque Lucas, y él lo dice, que él va investigando, va estudiando, va preguntando, y estos relatos seguramente, obvio que Mateo, Marcos y Lucas no estuvieron en ese momento del nacimiento de Jesús, obvio por las edades. Entonces, ¿cómo nos llega? Por lo que, y ahí no se nota en rojo porque está muy oscuro, pero dice, pero María guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. La historia es la historia de María. La historia que María guardaba, porque cada momento que María, por eso es importante, porque María tuvo una historia con Dios. María, cuando el ángel la fue a visitar a su casa, ella tuvo una historia. Dios se le presentó a María con un ángel contando lo que iba a suceder. Después, cuando María se le apareció también, José tuvo una historia con Dios. Porque, como todos sabemos la historia que fue relatada, José quería irse para no ofenderla, para que no, a pesar de que el ofendido, él quería que era él, pero él se iba a ir y el ángel lo frenó, lo paró. Es que José no se fue y lo sostuvo porque tuvo una historia con Dios. Esa historia del ángel. Por eso, en esta mañana, y el título de la charla que está en la otra vista, es ¿cuál es tu historia con Dios? Porque María tenía una historia. María, cuando se le presentó Dios a través de un ángel, el ángel le habló, ella guardaba en su corazón ese suceso y meditaba sobre esa historia. Y José meditó, cuando él se iba a ir, también meditó en su corazón. Ahora la pregunta de esta mañana, ¿cuál es tu historia con Dios? Porque todos tenemos una historia con Dios. Porque es importante la historia. Vamos a ver esta mañana por qué es importante tener una historia. Por eso decimos que terminamos el año y queremos dar gracias a Dios. Y Susana me decía, hay hermanos que no mandaron mensaje para darle honra y gloria. Es importante tu historia. Es importante en este año seguramente tener una historia con Dios. Buenas, malas situaciones, pero tuviste una historia con Dios. La mayoría de ustedes me conocen y cada vez que tengo que dar una prédica, una enseñanza, siempre la introducción es a través de una historia. Y yo tengo un montón de historia con Dios que guardo en mi corazón. Todos saben la cantidad de historias que he contado, de tantos años con ustedes, la historia de cómo mi hijo no veía y empezó a ver. Esas son historias que Dios, mi historia yo en Dios. El haber nacido el pan, la historia del pan, cada vez que miro así este lugar, una historia con Dios en este lugar, de todo lo que fue aconteciendo y va aconteciendo cada historia. Y es importante, ¿cómo no darle gloria al Señor? Si yo te digo, contame tu historia, seguramente te vas a acordar la historia que Dios hizo en tu vida. Si hoy está acá, porque hay una historia que hiciste con Dios. Y te debe tener un montón de historia con Dios. En un viaje, en un servicio, en haber entregado, en una oración, en una situación con los hijos, con la esposa. Un montón de historia. Ahora, pastor, dice,
es tu historia con Dios? ¿Cuál es mi historia con Dios? ¿Y de qué me sirve? ¿Y de qué servía María tener una historia con Dios? ¿Sabe de qué le servía a María tener una historia con Dios? Porque ese niño que estaba en el pesebre creció. Y a los 33 años, un hombre, ese niño pasó a ser un hombre, estaba crucificado ahí en la cruz. Y María, la que estuvo en punto cero de su nacimiento, estaba ahí. Ahora yo creo que ustedes se imaginen el corazón de una madre ver a su hijo que estaba vacunando en un pesebre, que Dios le contó la historia a través de los ángeles de quién era y lo que iba a hacer. Ese niño que le cambiaba los pañales, que le daba el pecho, que le hablaba, ahora estaba en la cruz. Tenía clavado los clavos en sus manos, en sus piernas, una corona de espinas sangrando su cabeza. Y ahí estaba María. Cuenta el relato que enfrente estaba ella hasta el último momento. ¿Y cómo hacía una mujer para mantenerse de pie en un momento? Porque no dice la palabra en ninguna parte que entró en un desquicio, entró en una locura, que fue y empezó a gritar y se levantó. No cuenta la historia. Ahora, ¿quién la mantuvo en pie a María en ese momento? ¿Saben qué? Su historia con Dios. Porque lo que la mantenía en pie en ese momento difícil era que ella recordaba las promesas que Dios le hizo a través del ángel. Por eso, hermanos y hermanas, son muy importantes tu historia con Dios. ¿Saben por qué yo cada año doy gracias al Señor? Siendo años difíciles, pruebas difíciles, por toda la historia que yo tengo con Dios. Porque cada vez que estoy pasando por una prueba, en una adversidad, le doy gracias al Señor. Y lo que me mantiene en pie es mi historia con Dios. Es esos momentos donde Dios me visitaba, donde Él me levantaba, donde Él me hablaba, y eso lo guardo todo en mi corazón. Y medito sobre cada cosa. Por eso es tan importante. Por eso en esta mañana, para que podamos entender número uno, para sostenernos, María, ¿por qué era importante número uno? Para sostenerla en los tiempos difíciles. ¿Por qué es importante tener una historia con Dios? Porque la historia con Dios te van a sostener en los momentos difíciles. Estamos terminando un año en victoria, porque Cristo dio la victoria en la cruz. Pero seguramente, como estaba hablando con una hermana en la cocina, termina el año con prueba, con adversidad, y todo en distintas o otras ocasiones estamos terminando con oraciones no resueltas, con peticiones que todavía Dios no nos... Pero le damos gloria al Señor. Pero ¿qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que todavía nos anima y nos alienta a venir a estar acá de pie a pesar de que hay cosas que todavía no se resolvieron? La historia con Dios. Eso que Dios me mostró su poder, sus palabras. Cada vez que Dios tuvo una historia conmigo, el poder de Dios se manifestó y eso a mí me hace sostener en pie y seguir adelante y alentar y a esperar. Tu historia con Dios es el combustible, la historia con Dios es el combustible para avanzar en los tiempos oscuros y difíciles. La historia es ese combustible que Dios te da para que cuando estés pasando, cuando este año que estamos por empezar, van a venir años con situaciones difíciles, con más pruebas, con más adversidad, pastor. Es que no te voy a mentir. Ahora, ¿qué es lo que te va a alentar a seguir adelante? ¿Qué es lo que te va a alentar a fortalecerte en tu historia con Dios? Cada vez que
una situación, cada vez que tengo un problema que no puedo resolver, me acuerdo de la historia con mi Dios, de cómo mi Dios me habló en el momento que yo lloraba cuando mi niño se chocaba con la silla de mi casa, cuando venía de la fábrica y mi bebé no veía. Yo la guardo todo en mi corazón y medito sobre ella. Y si Dios me libró en esa, ¿cuánta más me librará el Señor? Porque mi historia con Dios es la que me da la fuerza y me da el entusiasmo de seguir soñando y adelante. Por eso tu historia con Dios es el combustible para avanzar en los tiempos de oscuridad difícil que tengas que hacer. Es lo que le pasaba a María. El rey David lo expresa en el Salmo. Busque el Salmo 41, versículo 11. El rey David también lo expresa de esta manera. Salmo 41, versículo 11. Yo le voy a leer la versión, nueva versión internacional. Y dice así la palabra de Dios. En esto conozco que te he agradado. ¿En qué? En que mi enemigo no triunfe sobre mí. En esto conozco que te he agradado. En que mis enemigos no triunfen sobre mí. ¿Qué es lo que a David le alimentaba? El saber es los triunfos. Cuando Dios a David lo libraba de la batalla, cuando Dios le daba la victoria, David guardaba todos esos éxitos, todas esas victorias, y él sabía que ese éxito y esa victoria se la había dado Jehová de los ejércitos. Y él le honraba, y él iba a la guerra, él iba a la batalla, él no se achicaba, porque él guardaba cada historia en su vida y sabía el poder. Por eso él le daba gracias al Señor. Le daba gracias por cómo Dios lo había librado de sus enemigos. Y el Salmo 103, versículo 2. El Salmo 103, versículo 2. Nueva traducción viviente, dice así la palabra de Dios. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. ¿Qué decía? No voy a olvidar. Lo peor que hay es olvidar. Cuando nos olvidamos de la historia con Dios, cuando nos olvidamos de donde Dios nos sacó, lo que Dios hizo y hace en nuestra vida, ahí es donde empezamos a revelar, ahí es donde empezamos a dejar, cuando nos olvidamos y darles el no me voy a olvidar de esos momentos donde Dios. Por eso queremos terminar el año dando gracias al Señor. Y como decía Richard, dar gracias por la oración, como sí, porque uno, claro, está bien, parece que fue el año, es darle gracias al Señor, es no olvidarnos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que hizo, en los momentos difíciles, quién nos sostuvo, en los momentos de dolor. Así que hemos visto que número uno, para poder mantenernos firmes, para poder estar firmes, para poder estar de pie, adorando y alabando a nuestro Dios, no olvidar, es tener una historia, recordar una historia con Dios. Ahora, pastor, ¿de qué me sirve tener una historia con Dios? Número 2. ¿De qué te sirve tener una historia con Dios? Número 2. Me impulsa a la confianza en su poder. Me impulsa a la confianza. Me impulsa a la confianza de su poder. ¿Qué es lo que hace tener una historia con Dios? Es que me alienta a enfrentar este año. Es que me da fuerza sabiendo que Dios está conmigo, que todo este año Dios me ayudó, me libró, me sostuvo en un momento difícil.
Abraham tuvo un hijo. Ese hijo de Abraham creció. Y ya era hora de tener esposa. Y hace Abraham y le dice a su siervo: tenés que ir a buscar esposa. Hay cosas de costumbre que tenían en la antigüedad que tenían que volver, ¿no? Los padres buscando la esposa que querés el hijo. Hay costumbres que tenían que volver. Entonces Abraham le dice: es hora que mi hijo tiene una esposa. Así que le dijo, y qué flor de compromiso. Le dijo a su siervo: andá a la tierra donde salí y buscame una chica que le corresponda. ¡Oh, rey! Yo te quiero, yo te respeto, pero qué compromiso me pones. Qué difícil me la hace, qué responsabilidad que me da de ir a buscar. Y le puso un montón de cosas diciendo: es imposible lo que me está pidiendo. ¿Y cuántas cosas hay imposibles en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas pensamos que es imposible que nuestros hijos vuelvan al Señor? Es imposible que un matrimonio se pueda recuperar de una ruptura. Es imposible que consiga trabajo y cómo está el país. Es imposible poder tener mi casa. Esa palabra imposible muchas veces se nos presenta cada día. Pero Abraham tenía una historia con Dios. Abraham tenía varias historias y él sabía que lo desafiaba a decir: ¡tú andá! Yo te digo, andá a buscar una mujer, andá a buscar, y ahora le dice: ¿por qué? Busquemos Génesis capítulo 24, versículo 7. La respuesta de Abraham. Génesis capítulo 24, versículo 7. Y dice así la palabra de Dios: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará un ángel delante de ti, y tú traerás de allá una mujer para mi hijo. Le dijo: andá, le dijo el criado, andá, porque lo que Jehová cumple, lo que Jehová promete, Jehová cumple. Abraham tenía tanta historia con Dios que él sabía el poder y el control que Dios tenía. Y él le dijo: no sé cómo va a suceder, pero sí sé que Dios me dio una promesa, y cuando Dios me hace esa promesa, Él la va a cumplir. Así que nada, le dijo el criado, que Dios va a mandar un ángel delante tuyo y me va a traer la mejor muchachita para mi hijo. Padre, hablemos para que Dios mande ángeles. Pero ¿qué es lo que le impulsaba a no decaer? ¿Qué es lo que Abraham no le hacía parecer imposible? Las historias que Abraham tenía con Dios. Por eso es importante, hermano y hermana, que guardes tu historia con Dios. Que seguramente de los años que vos estás caminando, este caminar en Cristo, habrá tenido una cantidad de historia con Dios. Historia donde oraste y Dios obró, donde te parecía imposible, Dios lo hizo posible. Por eso hoy estamos acá. Capaz que en este momento un tiempo donde estás orando y nada está pasando. Tus historias con Dios es la que te alimenta a mantenerte de pie. Hay muchas cosas que sigo orando, hay muchas cosas que sigo clamando al Señor en mi familia, en este lugar, que todavía mis ojos no ven, pero sigo predicando, sigo adelante. ¿Por qué?
capítulo 11. Salmo 78, capítulo 11 y 12. Salmo 78, capítulo 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. O sea, acá dice, mi pueblo, el pueblo de Dios, que había sido rescatada de Egipto, este pueblo había salido de Egipto con señales y prodigios, habían visto cómo Dios había hecho señales en el río, cómo había hecho la víbora, o sea, todas las señales que hizo a Faraón, las plagas, o sea, todo lo que Dios hizo para liberar, y se habían olvidado. Por eso, hermano y hermana, cuando nos olvidamos de la historia con Dios, cuando nos olvidamos de lo que Dios hizo, vamos a arrancar, lo vamos a desanimar, lo vamos a caer. El olvidarnos de nuestra historia con Dios nos hace estancar en nuestros avances a lo que Él tiene para nuestra vida. Cuando nos olvidamos, nos estancamos, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de congregarnos. Nuestra vida empieza, el pueblo de Israel, cuando se olvidó de la historia que tenía con Dios, empezó 40 años a dar vueltas en el desierto. El olvidarse de esa historia con Dios le hizo al pueblo no llegar a la promesa que Dios tenía, a demorar la promesa. Y muchas veces al olvidarnos de esta historia con Dios, nos está impidiendo alcanzar las promesas que tiene para nuestra vida. Por eso es tan importante cómo no darle honra a la gloria, cómo no tener cada uno de ustedes un lugar, un espacio para no olvidarse de la historia. No la tenés este año, la tenés otro año. Pero dale gloria al Señor, dale honra al Señor. Porque ese Dios que te libró en ese momento, ese Dios que hizo esa obra en tu vida, sigue siendo el mismo Dios. Tiene su tiempo. ¿Se acuerdan cuando prediqué sobre el horno? No nos quiere sacar antes de tiempo. Por eso tenemos que seguirnos de pie, por eso todavía estamos firmes a pesar de las adversidades, a pesar de las cosas, seguimos estando de pie. ¿Por qué? Porque nos acordamos, nos alimenta esa historia con Dios y no nos queremos olvidar de lo que Él hizo, no nos queremos olvidar. Busquen Deuteronomio 8, versículos 15 y 17. Deuteronomio 8, capítulo 15, versículo 17. Y sigue diciendo, no olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua en la roca, en el desierto. Te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar, he conseguido toda esta riqueza con mi propia fuerza y mi energía. Dice, no se olviden. Es que a veces creemos que hoy estamos acá o que lo que hicimos somos bendecidos, prosperados porque tenemos calidad. También le hablaba con esta hermana, se me viene a la cabeza que decía, y bueno, hablamos de los estudios, de que uno es más rápido que otro, y bueno, Dios repartió dones a cada uno como el quiso,
¿no? Y a algunos le falta tal cosa porque lo vieron con compañera. Ahora, no nos olvidemos que si estamos de pie, si estamos acá, si estamos sirviendo por gracia, nada lo merecemos. No somos aptos para poder predicar y hablar de este Dios tan grande. ¿Cómo no darle honra y gloria al Señor? Cuando recién estamos diciendo cuántos de nuestros hermanos y nuestras hermanas empezaron la carrera con nosotros y hoy no están con nosotros. ¿Será que se olvidaron de su historia? ¿Será que están pasando adversidades, problemas, angustia y están terminando el año y ya quieren que se vaya el año porque no tienen nada para agradecer porque está todo mal? Pero Dios está diciendo en esta mañana, no se olvide de la historia, porque si no lo mantenemos de pie. Sí, todavía hay cosas que no nos están resolviendo, hay cosas que todavía no estamos viendo el poder, pero no nos olvidemos, como dijo Dios, le dijo a su pueblo, no se olviden que mientras estaban girando en el desierto, su ropa no se envejecía. No se olvide que ustedes comían de una comida desconocida hasta ese momento, que era el maná, yo se lo prometía. Esta historia, guárdenla en su corazón, porque va un momento que va a haber situaciones, ustedes se van a tener que dar cuenta que esa situación, por eso es importante nuestra historia con Dios, porque cada historia que vos tenés con Dios, cada momento es la que te mantiene en pie, es la que te da la fuerza y el ánimo de decir, voy a ver la gloria de Dios. Hay muchas cosas que cuando suceden o me suceden, viene el desánimo, pero en mi cabeza enseguida vienen los momentos donde yo tuve historia con Dios, donde Dios me sacó, donde Dios mostró su poder, donde resolvió situaciones. Y dije, ese mismo Dios no se determinó la fuerza, no se determinó el poder, Él sigue obrando. Número 3, ¿por qué es importante para nosotros tener una historia con Dios? En tercer lugar, me da valor frente a toda intimidación. O sea, yo no sé, es todo incierto para mí el año que viene. No tengo ni idea. La otra vez estaba hablando con Fede, mi hijo mayor, y él en agosto se va a Japón. Y él dice, yo tengo que tener los pasajes en mano, voy a comprar el pasaje y me compro los pasajes en agosto, tengo que tener los pasajes en mano. Y yo dije, si no quiere, no hay cuidado. Porque vos estás preparando todo, creyendo que tenés el control. ¿Y qué sabe lo que es? Papi, pero está todo. Yo estoy orando. No sé la mamá que está hablando, que se queda. Estamos orando. Pero no lo olvidemos. Y por eso nosotros como hijos de Dios, cada vez que hacemos algo, pero no hay una muletilla. Es la verdad. Porque es todo incierto. ¿Que tenemos que programar? Sí, tenés que programar. Como iglesia hemos programado actividades, pero se hicieron que Él quiso que se hicieran. Pero tampoco tenemos que ir en la vida improvisando a ver el espíritu. No, Dios nos llama a que seamos personas que podamos proyectar, que tengamos cálculo, pero siempre dejar al libre albedrío, al Espíritu Santo, siempre dejar que Dios nos esté guiando, porque hay muchas cosas que oramos, que creemos que es y no es la voluntad de Dios. Ahora la que son es las que van a suceder. Entonces cada cosa que hacemos, si Dios quiere. ¿Por qué? Porque sabemos que si hoy estamos de pie es por la gloria del Señor. Nada de lo que hoy estamos acá, si hoy estamos porque Dios así lo quiso. Él tiene el control. David tuvo historia con Dios. David es jovencito. ¿Qué hacía David? David cuidaba las ovejas de su papá. Y él tenía una historia con Dios. Él cada vez que iba a cuidar venía un león, venía un oso. Y David le agarraba
y Dios lo lindaba. Ahora era pelear con un oso, era pelear con distintos animales salvajes, y Dios lo lindaba. Pero él tenía, ahora, Dios le subió el nivel de prueba a David. Y David dice, busquemos 1 de Samuel para que vamos entendiendo. 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 37. 1 de Samuel, versículo 17, 34 y 37. Perdón, 13 y 34 hasta 37. Y dice así la palabra de Dios. 1 de Samuel dice, pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robarme un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de la garra del león y del oso, me rescatará de este filisteo. ¿Qué es lo que le daba a David valor? ¿Qué es lo que no se achicaba a David? Porque tenía una historia con Dios. Él decía, yo tengo una historia con Dios. Cuando quería a un león, un oso, querer comerme una oveja, un cordero, Dios me daba la victoria. Y ese Dios poderoso me va a dar la victoria con este gigante. Por eso es tan importante, hermano y hermana, que guarden en su corazón las historias con Dios, porque los niveles de adversidad que podamos tener en este año es el nivel que Dios desea que Él ponga en nuestro camino, pero recordando lo que Dios hizo en nuestra vida y en donde Dios nos libró, Él nos va a seguir librando. Por eso es importante que podamos entender por qué tener una historia con Dios, por qué es importante tener una historia con Dios. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios. Por esto estoy sufriendo aquí en prisión. Pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: estoy preso, estoy padeciendo esta situación, pero yo tengo una historia con Jesús. Yo he visto y he vivido con Jesús. Yo he visto cómo Dios obró en mi vida. Cómo Jesús se reveló a mí cuando iba camino a Damasco. Yo tuve una historia con Jesús, dice el apóstol Pablo. Y yo sé que este Jesús que me encontró en el camino, que transformó, que cambió mi vida, me puede deslindar y sacar. Por eso no me avergüenzo del Evangelio. Y aún cuando estoy de pie, lo que a mí me sostiene en esta cárcel es recordar esa historia que tuve, es esa esperanza. Por eso, hermana y hermano, es importante
que tengamos que entender que lo que podamos enfrentar, cómo no darle gloria al Señor, cómo no darle un tiempo de alabanza, estemos pasando lo que estemos pasando. Pero lo que a nosotros nos motiva, lo que a vos te tiene que motivar, hermano y hermana, es seguir adelante en tu historia con Dios. Es recordar de cómo Dios obró en tu vida y como obró va a seguir obrando. Porque su poder no se termina, Él sigue obrando. Por eso quería terminar este año con este mensaje. Porque es un año donde estamos de pie, gracias al Señor. Es un año donde tenemos sueños, proyectos para el año que viene, a pesar de que hay cosas que no están sucediendo, hay cosas que no sucedieron en este año, pero sí me acuerdo de la historia que tuvimos con Dios. Y cada cosa, por eso cada cosa que Dios hace en tu vida, como congregación, guardala en tu corazón. Así como María, que ella guardaba, escribirla. Yo sé que los hombres son un poco medio que nos cuesta, porque eso no es fácil, agarrar la Biblia y escribir toda la historia con Dios. Escribir cada una de ellas, porque cada una de ellas tenés que dar como testimonio, dar la gloria y la honra al Señor, porque va a tener que compartir a otro este Dios poderoso que tenemos. Por eso, ¿cómo no darle honra y gloria al Señor? ¿Cómo no darle toda la honra a nuestro Dios por todo lo que Él hace, hizo, hace y hará? Y yo sé todo lo que Dios tiene preparado para este lugar. Y cosas que humanamente o pastoralmente capaz que pensaba que íbamos a terminar de tal o otra forma, pero terminamos como Dios quiso. Pero ¿cuál es la energía o cuál es la fuerza que Dios me da? Saber todo lo que Dios nos dio. Tener que estar en los años. Y cada cosa que miro, cada cosa que sucede, cada historia que tengo con Dios, me alimenta a seguir poniendo mi vida al servicio de Dios, a seguir teniendo sueños, proyectos, a seguir soñando estas cosas del Señor. ¿Cuál es tu historia con Dios? Que esta mañana pueda guardar tu historia en tu corazón y darle gracias al Señor por esa historia. Vamos a hablar.